Entonces, el tema de hoy está en la página 34. Vamos a utilizar fuentes primarias también, que ya lo vamos a ver ahorita. Se llama la descolonización y el tercer mundo, ¿ya? O sea, el tercer mundo es término que surge luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Varios estudiosos lo han acuñado para designar a los países que no eran potencia, ¿ya? Recuerden que los países potencia son Estados Unidos, la URSS. El segundo mundo podría ser la Europa devastada, y el tercer mundo viene a ser ya las colonias, los que estaban desplazados, ¿ya? Eso para iniciar. Bueno, ustedes ven aquí lo que les aparece en su libro. Tienen presidentes, ¿sí es cierto?, de India, de Ghana, de Egipto, de Indonesia, de Yugoslavia, en la Conferencia de los Países No Alineados de 1961. ¿Ya? Este término, países no alineados, hace referencia a quienes no, pues, optaban por los dos bandos polarizados que habían en el mundo. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Bandos polarizados. La Unión Soviética y Estados Unidos. Ya, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero ¿qué sistemas tenían? Capitalista y comunista. Muy bien, sí, esos dos bandos habían capitalismo y comunismo. Ese era el mundo bipolarizado. Pero surge, pues, países en los que quieren ver otro tipo de, otra línea, y estos, bueno, otra línea a seguir. Y estos se van a denominar países no alineados, o sea, una tercera línea, los que no están ni con el comunismo ni con el capitalismo, ¿no? Bien, eso es lo que le dice la imagen, pero antes, bien, vamos a tener un antecedente. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pueden ver en la imagen, chicos? ¿Qué tipo de fuente será? Primaria, y es la Declaración de los Derechos Humanos. Muy bien, es primaria, es una fotografía de la época blanco y negro. La tipa está sosteniendo la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. ¿Qué pasa? Luego de la Segunda Guerra Mundial, justamente, como ya lo hemos visto anteriormente, los países ganadores tienen ciertas conferencias, ¿ya? En las que se reparten el botín, como puede ser la repartija de Alemania, Berlín también. Y pasa, pues, que en la última conferencia, o en la segunda, que es la de Yalta, proponen crear una organización, ¿sí? Esta organización se llama la Organización de Naciones Unidas, que hoy día la conocemos toda, y aquí está también su logo, verán, Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Pasa que en Europa, como pierde hegemonía mundial, deja a sus colonias a manos libres, como ya lo hemos estado repitiendo desde la clase pasada. O sea, ya la situación provoca de que ya un país inestable, un país potencia inestable, pueda dejar en cierta parte a sus colonias en vías ya de independencia, de independización, ¿ya? Entonces, muchos países de los que conocemos hoy en África obtienen su independencia hace poco, ¿ya? O sea, en el siglo XX, o sea, no hace mucho, ¿ya? Surge para este entonces el pensamiento anticolonialista, ¿ya? El pensamiento anticolonial es una corriente de pensamiento en la que cada cual pueblo tenía libre determinación. Libre determinación del pueblo es, pues, el tipo de pensamiento que hace, pues, una nación luego de su independencia. Recuerden que en la independencia del Perú, pronunciamiento de San Martín, ¿no? El Perú es libre, independiente, por la voluntad del pueblo y por la libre determinación que Dios lo prefiriere, ¿no? Todo eso. Entonces pasa algo similar en los países del tercer mundo, en las colonias, ex colonias europeas, ¿ya? Para ello se forma la Declaración de los Derechos Humanos de 1945.
O sea, los derechos humanos que les aparece, no sé si en sus libros, en sus cuadernos, la mayoría de esos derechos vienen desde esa época, ¿ya? O sea, la Declaración de Derechos Humanos, ya desde 1948, mediados del siglo XX, y ya, bien. Esa es la primera característica que se tiene luego de la posguerra, ¿ya? O sea, ya repartición de Alemania, Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí? Pensamiento anticolonial e independencia de las colonias. Bien, entonces veamos una leyenda, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos aquí, chicos? No es una fuente tanto primaria, secundaria, ¿sí? Pero nos da referencia como leyenda. ¿Qué ven aquí, chicos? El mapamundo. ¿Ven al mundo cómo? Dividido. Ya, dividido. ¿Por qué, ah? ¿Por qué está de azulito? ¿Por qué está de rojo? La bipolaridad que había, o sea, entiendo que lo azul es el capitalismo y el rojo indica el comunismo. Muy bien. Entonces, capitalismo, o sea, ya el mundo posguerra es un mundo fragmentado en dos pensamientos. Pensamiento comunista, pensamiento capitalista. Y vemos que no en todos los países ha sido similar, ¿ya? Tienen características muy raras, ¿ya? Sí, aquí dice, hay distintos tonos, ¿ya? En las cuales, pues, o sea, aquí ya, fíjense en la leyenda, los países estos de África, o sea, tienen pensamiento socialista, y lo vamos a ver ya la próxima semana, pero que no están alineados, eh, no están alineados con la URSS. O también puede ser que estén aliados con la URSS. En donde aparece puntitos rojos, chicos, ¿qué es lo que dicen en la leyenda? Guerrillas Guerrillas comunistas. comunistas. Bien, o sea, en países ya aliados de Estados Unidos, que son, pues, puede ser América del Sur, aparecen guerrillas comunistas. Aquí en Perú les ponen, pues, un puntito rojo, ¿no? ¿A qué se estará refiriendo el puntito rojo? Al Sendero Luminoso, Muy bien, el Partido Comunista del Perú. Sí, el Sendero Luminoso, toda guerrilla. No, no tanto el partido, ¿ya? Porque el partido es democrático en cierta parte, pero vamos a las guerrillas, o sea, el bando extremo, el extremismo, que es Sendero Luminoso, el pensamiento maoísta en el Perú, ¿ya? Aquí aparecen países grises. ¿Qué es lo que dice la línea? ¿Qué es lo que representan esos países grises? Son los países no alineados. No alineados, ¿verdad? Egipto, toda esa parte, zona de África, India, ¿no? ¿Ya? Ciertas partes, Suecia, no, Suiza, ¿ya? Irlanda. Bien, entonces tenemos a un mundo ya fragmentado entre comunistas, capitalistas, no alineados, ya el mundo comienza a polarizarse, no habían posturas, países no alineados, habían guerrillas, tanto comunistas como anticomunistas, ¿sí? Entonces, así era el mundo, así está el mundo en el siglo XX, ¿ya? Y pasa la cuestión esta de la que ya estábamos hablando hace poco, o sea, la denominación tercer mundo. ¿A qué llamamos tercer mundo? A ver, chicos, ustedes, cómo identifican a un país como tercer mundo? Un país que todavía está en vías de desarrollo. ¿Ya? ¿Qué tenía el primer mundo que no tenía el tercer mundo? Años de avance en este sentido. Ya, avance. ¿Qué más? Capitalismo.
Habían países que eran capitalistas, pero que eran pues del tercer mundo. Veamos Las el condiciones de mapita. vida, Miren, o sea, América del Sur, tercer mundo, eran capitalistas, pero ¿qué es lo que la diferencia primer mundo de tercer mundo, chicos? ah, profesor, Sí, sí, creo que no, lo que en sí diferencia país del primer mundo o del antiguo mundo con el tercermundista es que, por ejemplo, digamos que no, más, o sea, es una denominación de acuerdo a los tiempos en los que estaban, de acuerdo a la época. Por ejemplo, cuando se descubrió América, el Perú todavía estaba, ¿no?, en lo que es el incanato, prácticamente bastante retrógrado a lo que, bastante antiguo, antiquísimo a lo que es el antiguo mundo cuando se descubrió. Entonces, más o menos, es por una diferencia de tiempo. Y claro, o sea, en el tercer mundo las condiciones de vida son mucho más pobres que en el primero. Y así hay características que, ¿no?, debido a lo que hay en Europa, en Asia, ¿no?, ya hay avances, se da mejor calidad de vida y en el tercer mundo pues recién están empezando. ya, muy bien. Eso puede ser causalidad, ¿sí? A ver, aquí nos dice Guevara, el desarrollo económico, ya. Muy bien, desarrollo económico, sí. Muy bien, característica de los países no alineados era el subdesarrollo. O sea, cómo el mundo moderno pasa a ser mundo moderno, tecnologizado y todo eso. ¿Qué revolución había pasado, chicos, en ese entonces? O sea, cómo el mundo moderno empieza, pues, a modernizarse, ¿no? La revolución industrial. Revolución industrial, muy bien, revolución industrial. Sí, Benítez, revolución industrial. Pasa con los países del primer mundo, ciertamente estaban pues colonizando tenían sus colonias, expropiaban pues materia prima, ¿ya? A lo que le permitió pues a estos países del primer mundo, Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, España, desarrollar ciertas tecnologías, bueno, en el caso de Inglaterra, que es más eh, bueno, ejemplar, permitieron pues estas materias desarrollar tecnologías que no lo tenían pues los países colonizados, ¿ya? Entonces, esa es la primera característica de un país del primer mundo que lo diferencia del tercer mundo. O sea, que ellos ya habían adelantado su revolución industrial, habían hecho su reforma agraria, ¿ya? Reforma agraria. Y bueno, muchos de estos países comenzaron con la política republicana. Recuerden que antes eran, pues, hay pues política monárquica, que eran pues las anteriores a la Primera Guerra Mundial, y había política republicana, ¿ya? Que es la que se inicia después de la Revolución Francesa, ¿ya? El segundo mundo hemos dicho que eran pues para ese entonces los países devastados de Europa, ¿ya? Porque habían entrado en guerras, ¿ya? Entonces, segundo mundo podría considerarse a los países que se sostenían o del comunismo o del capitalismo, ¿ya? O sea, las dos superpotencias, primer mundo era URSS y Estados Unidos, ¿ya? Tercer mundo ya eran pues las colonias, los no alineados y todo eso. Ustedes por historia de Perú en el siglo XIX verán que es un siglo muy caótico, porque no hay estabilidad política, ¿verdad? No sé cuántos presidentes hay en el siglo XIX. No sé si ustedes se acordarán. Tenemos caudillos militares, anarquía militar, tenemos partidos civiles, tenemos pues asesinatos de presidentes, ¿no? Toda esa cuestión da inestabilidad política, ¿ya? Es una característica de los países que recién pues estaban siendo pues independizados y optan pues por el sistema de gobierno republicano, ¿ya?
Entiéndase gobierno republicano los que tienen pues como medio la democracia. La democracia es la emisión del voto para que uno pueda elegir pues quién lo va a gobernar. ¿Sí? Bien, entonces pasamos a una cuestión importante que es la Revolución Cubana en el caso americano. ¿Ya? Recuerden que Centroamérica viene a ser una de las últimos países, Centroamérica viene a ser uno de los últimos países en cobrar su independencia, ¿ya? De España. ¿Qué pasa con la Revolución Cubana? La Revolución Cubana justamente era, pues, Cuba era un país no alineado, pero que tiraba más para Estados Unidos que para la URSS. A ese entonces tenía como presidente a Fulgencio Batista, ¿ya? Pero, como verán en el cuadrito, la leyenda esta, la que les puse aquí, surgen guerrillas, ¿ya? Guerrillas comunistas o anticomunistas, ¿ya? Pasa eso en Cuba, surgen guerrillas comunistas, ¿ya? O sea, ideólogos que apostan pues por otro tipo de sistema, ¿ya? Y que quieren implantarlo en un país determinado. En el caso que estamos viendo aquí, en Cuba. Sus representantes van a ser pues Fidel Castro, que ha muerto hace poco, hace unos años, y Ernesto Che Guevara. Ernesto Che porque es argentino. Ernesto Guevara. Sí, justamente porque este mapa es luego de la Revolución Cubana, ¿ya? O sea, ahí con la Revolución Cubana, Cuba se alinea aquí, o sea, al país socialista, ¿ya? Bien, ¿se entiende hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo va cambiando el mundo? O sea, cómo se va dividiendo, se va fragmentando y cómo van tomando posturas algunos países del tercer mundo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Saben quién es Fidel Castro? ¿Saben quién es el Che Guevara? Ustedes supongo que en las marchas de las noticias que sale pues la cara del Che, ¿no? Ahorita vamos a ver al Che Guevara. Bien, aquí está la Revolución Cubana. Fidel Castro, como ya hemos dicho, en toda revolución siempre hay un ideólogo y un caudillo. En el caso de la Revolución Cubana es diferente, porque todos son militares, todos son caudillos, ¿ya? No hay ideólogos, sino más bien ya posturas tomadas que van a, bueno, optar. En el caso de la Revolución Cubana, toman ideas socialistas para Cuba, ¿ya? Su caudillo principal viene a ser Fidel Castro, que aquí lo tenemos, ¿ya? Fidel Castro dirigiéndose a las masas. Y aquí pues tienen al Che Guevara en el medio, Fidel Castro, ¿ya? Bien. ¿Qué pasa con la Revolución Cubana? ¿Por qué es importante y por qué hay una especie de polémica? En la Revolución Cubana, justamente cuando ya Cuba se tiende pues al comunismo, al socialismo, pasan cuestiones. Recuerden que para este contexto hay Guerra Fría. ¿Qué hemos dicho que era la Guerra Fría, chicos? El enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo. Pero era una guerra No, era indirecto con las propagandas y todo eso. indirecta, ¿no? Indirecta. O sea, no había un choque bélico, se podría decir, ¿no? Sino habían indirectas, ¿no? En las que cada uno quería primar, ¿no? Su ideología, su sistema de gobierno quería primar. Esa era la Guerra Fría, o sea, un choque indirecto. ¿Qué pasa con Cuba? Veamos que Cuba, ¿dónde se ubica, chicos? En el centro del Caribe, Ya, pero ¿cerca a qué país? Estados Unidos. Cerca a Estados Unidos, ¿no? Cerca a Estados Unidos. Ya, miren, ¿qué fuentes tenemos aquí, chicos? ¿Qué tipo de fuentes? Primarias. Uno es un Primaria. periódico, el New York Times, y Primarias otro es una periodísticas. propaganda. Primarias periodísticas. ¿Qué es lo que dice aquí? La nación en pie de guerra, ordena el primer ministro Fidel Castro ante el peligro de la agresión dispuesta por Kennedy. Ustedes conocen quién fue presidente Kennedy, ¿verdad? Que
al que le disparan en la cabeza y bueno, y toda esa cuestión, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay una cuestión muy importante, es que en plena Guerra Fría, Cuba es un país estratégico, justamente porque se ubica cerca de Estados Unidos. Esa crisis, bueno, crisis de polémica se va a llamar crisis de los misiles. ¿Por qué? Justamente porque la URSS toma a Cuba como una especie de, eh, ¿cómo se puede decir? Zona bélica, ¿Base militar? base militar, sí, efectivamente, base militar, en las que era pues lugar estratégico para proyectar sus misiles a Estados Unidos, o sea, provocar una tercera guerra mundial, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Usualmente Estados Unidos con las naves, con su ejército aéreo, descubren esto, ¿ya? Descubren esta cuestión en la isla cubana, o sea, que había misiles soviéticos. O sea, Cuba no es un país de primer mundo, es un país de tercer mundo, un país que no podía fabricar misiles, pero, o sea, ¿cómo se explica de que haya misiles en esta isla, no? ¿Qué era? Justamente la intromisión de la URSS a Cuba como base militar. Y justamente el presidente Kennedy, que aquí lo tienen, se da cuenta de eso y ya comienza a imponer un bloqueo de armas a Cuba, ¿sí? Ese es el periódico The New York Times, es una fuente primaria. Se da cuenta de esto y ya ponen alerta a Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos está alerta, denuncia el supuesto ataque soviético que se viene a hacer y sanciona a Cuba, ¿ya? Sanciona a Cuba. Miren, ¿qué es lo que pasa aquí en el diario El Nacional? Que dice, Kennedy impone bloqueo naval a Cuba para detener envíos de armas ofensivas. ¿Cuáles eran estas armas ofensivas? Usualmente las armas ofensivas eran pues las armas de la Unión Soviética. Alerta a todas las fuerzas de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Hundirán cualquier barco del bloque comunista que se dirija a Cuba y rehúse detenerse. Bueno, toda esa cuestión pasaba aquí, justamente porque Cuba se prestó para esta, la estrategia militar soviética, ¿ya? Para ese entonces el presidente Khrushchev, que, o sea, ya había muerto Stalin ya había muerto, era el último presidente dictador soviético que, bueno, hizo crecer a la URSS de una manera totalitaria. Khrushchev ya saca o ya pone en alerta a Cuba, ¿no? O sea, ya retira los misiles de Estados Unidos con una condición de que también en Estados Unidos, en Corea, saquen también sus bases bélicas, ¿ya? ¿Qué fuente será esto? ¿De qué país? La que está aquí abajo. Portugal, Ya, no, Portugal no. Brasil. Brasil, Brasil, estado de Sao Paulo. Ya, muy bien, Brasil. O sea, fíjense que, o sea, o sea, esta polémica fue muy global. O sea, todos los países estaban ahí a la expectativa si se provocaba una tercera guerra o no. ¿Ya? ¿Y qué dice? Khrushchev retira los misiles de Cuba, ¿no? A los mensajes de Kennedy para resolver una crisis, la grave crisis internacional, ¿no? Eso es lo que pasa con la Revolución Cubana, ¿ya? La Revolución Cubana se da, pues, ahí, toman el poder, inician, pues, un Estado socialista. Luego del bloqueo de misiles se le da el bloqueo económico. El bloqueo económico justamente a Cuba por prestarse a esa cuestión,
El bloqueo económico es que nadie va a intercambiar relaciones con Cuba, solamente los países socialistas, ¿ya? Y esa es la cuestión en este tema. Bien, no sé si se ha entendido.